y bienvenidos a Un Café para Crecer. Arrancamos con nuestra nueva temporada. Acuérdense que este espacio es un espacio de liderazgo desde el ser, en donde hemos venido tratando varios temas como la parte emocional, cómo son nuestras emociones, trabajamos la productividad y hoy empezamos nuestra nueva temporada. Nuestra nueva temporada es Proyéctate. Comencemos a visualizarnos, coger los binóculos y miremos cómo vamos a tener ese 2022, cómo cerramos este año y cómo viene ese año 2022, cómo nos estamos preparando para el año de los paticos, como le he puesto yo. Entonces, les tengo unos temas bien interesantes en esta segunda temporada, en esta temporada de Proyéctate, en donde vamos a estar viendo todos los aspectos que tienen que ver con proyectarnos, con ponernos los binóculos, con mirar más adelante, con ser propositivos y actuar para poder ir creciendo hacia 2022. Entonces, hoy arrancamos con Pensando en Futuro. Es nuestro primer tema de la temporada Proyecta, Pensando en Futuro. Y es una invitación a que estemos en estado gerundio, en estado movimiento, ando, yo me estoy moviendo. ¿Hacia qué? Hacia un futuro. Ese es el objetivo del día de hoy, incentivarnos, movernos, que nos desacomodemos un poquito del punto de confort en el que estemos y miremos hacia adelante cómo podemos ir avanzando. Y comienzo con esta frase de Peter Drucker que dice: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Es importantísimo que nosotros seamos conscientes de que el futuro es algo que nosotros somos quienes lo creamos, somos quienes definimos qué va a pasar más adelante, porque es nuestra vida y nosotros somos el hacedor en nuestra vida. Entonces es bien interesante este punto de pensar en futuro y quiero contarles de dónde vino este tema. ¿Por qué vino a mí este tema de pensar en futuro? Resulta que hace un tiempo, hace unos par de semanas, hablando con un amigo que tiene su empresa, papá de 2 niños, le hice la pregunta: bueno, ¿cómo te ves tú en el futuro? ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Cómo ves tu empresa? Y él me dijo: Johanna, la verdad no lo he pensado. Y yo me puse a pensar: ok, no lo has pensado. Y me decía: pero ¿para qué hacerlo? ¿Por qué pensar en el futuro? ¿Es importante hacerlo? Cuando él me hizo esos cuestionamientos, esas preguntas, yo comparé. Ustedes saben que uno siempre tiene ese punto de comparación con nosotros mismos. Yo decía, yo desde muy pequeña he tenido una estructura mental que me ha llevado siempre a pensar un poco más allá, pensar qué es lo que quiero, pensar la casa que quiero, el carro que quería. A los 19 años yo conocí el mundo de las redes de mercadeo, conocí Amway y comencé a trabajar en un tema que en esa época se llamaba ProNet, que era el programa de formación de liderazgo de Amway, y nos hacían visualizar, nos hacían soñar, nos hacían que nosotros nos proyectáramos, hacer ese mapa de sueños. Y yo decía: bueno, esta es la casa que quiero y el carro que quiero. Y cuando ya tuve mi pareja en su momento, con mi ex esposo, el día que decidimos irnos a vivir juntos, nos fuimos a un apartamento y nosotros dijimos: bueno, en este apartamento vamos a estar un año, porque hay que comprar casa. Ambos estábamos trabajando con buen nivel de ingreso, dijimos: hay que comprar casa. Nos dimos el recorrido por el sector, vimos una casa que nos gustaba, pedimos la imagencita que pues nos entregaron en la sala de ventas porque estaban en construcción. Y en mi oficina, en Disproel, yo tenía un tablerito de corcho y en ese tablero de corcho coloqué esa imagen. Y yo decía: este es allá voy a apuntar. Y ese era como el punto de
de referencia y por lo que yo trabajaba por comisiones. Entonces yo tenía al lado de la casa, tenía el cuadro de las proyecciones de venta que yo tenía que cumplir y cuánto eso me implicaba a nivel de ingreso. Entonces eso generaba en mí un pensamiento a futuro y una necesidad de seguir creciendo. Pasó el tiempo y yo decía, bueno, yo quiero un carro, ¿y qué carro quiero? ¿Y cómo lo quiero? Entonces, cuando yo recordé ante las respuestas de mi amigo que me decía, pero ¿para qué pensar en el futuro? ¿Para qué ponerme qué tan importante es pensar en el futuro si igual los gobiernos cambian todo el tiempo, si igual la incertidumbre de este país es tan grande, igual pues no sabemos lo que va a pasar mañana? Y frente a esas respuestas yo decía, bueno, definitivamente habemos tres tipos de personas, tres grupos de personas en cuanto a nuestro pensamiento de futuro. El primero son aquellos que piensan mucho en el futuro y el futuro los condiciona y están tan ansiosos por su futuro que es un tema que se les vuelve, se vuelve una parte de su día a día, pero están solamente pensando en el futuro y se olvidan del momento presente. Hay un libro buenísimo que se llama El poder de la hora, que a mí me hizo cambiar mucho porque yo era de las que pensaba mucho en el futuro y me olvidaba un poco de las cosas presentes. El segundo grupo es aquellos que prefieren no pensar, esperar a ver cómo transcurre día con día. Son aquellos que ni siquiera hacemos un listado de pendientes de mi día, no tenemos agenda, somos como muy relajados, como que, bueno, lo que vaya pasando en el día, hoy me levanto, desayuno y bueno, lo que vaya ocurriendo en el día a día. Y los terceros, ese tercer grupo, es el grupo del equilibrio, en donde entendemos, las personas que estamos en equilibrio, en que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es quien dirige nuestros pasos. Y aquí hay un punto bien importante, porque es una conciencia que debemos tomar, que en efecto tenemos que hacer planes, al hombre le toca hacer planes, como lo dice el texto, pero el Señor dirige nuestros pasos y nuestros planes deben ser flexibles, deben poder cambiar. Cuando yo soy enfocada en mi futuro y yo quiero exactamente que sucedan las cosas de una forma, muchas veces esa forma no es la que va a generar el mayor beneficio para nosotros. Y el Señor cambia las cosas de una forma impresionante. Cuando yo les he contado que yo estudié ingeniería eléctrica y eso, la ingeniería por mi papá y demás, ¿en dónde terminé? Mi futuro terminó siendo un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión y un día me senté y dije, por este rumbo hacia donde quiero ir, no me gusta, o sea, yo no me imagino haciendo planos o dirigiendo obra toda la vida. Respeto mucho a las personas que lo hacen, son mis clientes, los amo y los apoyo en todo su proceso, pero no es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo quiero yo ver mi futuro? Y ahí es donde comienza el Señor a presentarme cosas nuevas y definitivamente dirigió mis pasos, rehice mis planes de vida y hoy aquí estoy con ustedes. Entonces, en medio de este ir y venir de pensamiento, decía, bueno, cuando nosotros estamos hablando de pensar, de cómo pensamos, de cómo analizamos nuestro futuro, de qué tanto nosotros hacemos en el día a día que se enfoque en el crecimiento a nuestro futuro, ahí, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo estás tú? En el que se preocupa mucho por el futuro y solo vive en función del futuro, y cuando miramos alrededor nuestro presente, de pronto nos hemos perdido los momentos más importantes, o en aquellos que el futuro ni siquiera lo piensan, dicen, no, ya miraremos a ver qué pasa, con el nuevo presidente miramos a ver qué pasa, y estamos en una posición como de confort, o estamos en ese punto en que hacemos planes, pero sabemos que la dirección puede ir cambiando de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor y a las mismas decisiones que nosotros vayamos tomando. Porque la vida es muy cambiante. Miren lo que pasó con la pandemia. Muchos empresarios, muchos emprendedores
Mire, conocí un caso, un personaje que montó su restaurante, lo montó en diciembre, comenzaron a hacer todo el montaje como de octubre, montaron su restaurante, tuvieron todo chévere en diciembre, hicieron un diciembre muy bueno, arrancaron el año y llevaban 4 meses, no habían llegado a su punto de equilibrio. Y en el momento en que cierra la pandemia, adivinen qué pasó con ese restaurante. Y adivinen qué pasó con todas las inversiones que se hicieron. Entonces les tocó reinventarse, que fue la palabra de moda en este año que pasó, y comenzaron a organizar y hacer otras cosas y terminaron en un proyecto totalmente distinto a tener un restaurante y están enfocados en otro tipo de mercado, igual de comidas, pero no con un establecimiento. Los planes eran unos, pero las circunstancias los llevó a otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensando en el futuro, debemos tener esa flexibilidad de las cosas que pueden ir sucediendo en la medida en que el tiempo nos va dando, el mundo va cambiando, la economía va cambiando y nuestro pensamiento también va cambiando, nuestras prioridades también van cambiando. De pronto, tenía de pronto una mamá, una proyección de ser arquitecto, estaba estudiando arquitectura y ¡prum! Llegó bebé. ¿Qué nos tocó? Quizás dejar la universidad, quizás dejar lo que estábamos haciendo, dedicarnos a ser mamás, pasar el tiempo con los hijos y de pronto ya le cogimos pereza a volver a la universidad y se cambian nuestros planes. Entonces, pensar en futuro es muy importante, pero también tener en cuenta que este pensamiento en futuro no es una camisa de fuerza, sino que es tan flexible como cambiante es nuestra vida. Entonces, siguiendo acá con el tema que quiero compartirles el día de hoy, algo bien importante en nuestro pensamiento futuro es qué es lo que tú ves unos años adelante. Ponte tus binoculares y cómo te ves. A veces nos cuesta trabajo el vernos hacia el futuro, porque nos vemos como estamos hoy. Yo tengo 42 años, estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mis clientes, la empresa de consultoría va avanzando, estoy incluyendo productos nuevos, me veo bien hoy, ¿cómo estoy hoy? Pero a veces me cuesta trabajo verme más adelante, verme cómo voy creciendo en el tiempo. Y para eso necesitamos ser conscientes de qué es el futuro. Entonces, veamos esto. El futuro, esto es el significado de la palabra futuro. El futuro es aquello que está por venir. Es una conjetura, o sea, es algo que estoy pensando que podría llegar a ser así. Ojo con estas 4 palabras, que puede ser calculada, especulada, teorizada o anticipada, de acuerdo a los datos que se tienen en un momento concreto. Entonces, yo puedo calcular más o menos, especular acerca de mi futuro, sacar teorías de las posibilidades que van a suceder adelante. Puedo anticiparme a las cosas. Cuando yo estoy planeando futuro, yo me puedo anticipar, por lo menos estamos estudiando. Yo estoy en un proceso de estudiar. Estoy estudiando todo el tema que tiene que ver con la proyección de futuro, con unos temas financieros. Me estoy preparando, me estoy anticipando. Cuando yo decido comenzar a generar unos procesos en donde que mis hijos tengan una educación, garantizarles esa universidad a los hijos. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy anticipando. Entonces yo calculo, bueno, ¿cuánto puede costar la universidad del niño? Adelante, póngale, no sé, 8 millones de pesos semestre, son 5 semestres, son 10 semestres. ¿Cómo tengo que yo anticiparme? Calculo y me anticipo. ¿Cómo veo yo mi futuro? ¿Qué tanto me estoy anticipando? Y eso va a depender del momento concreto en el que esté. No es lo mismo el pensamiento de futuro cuando yo estoy bebé, que cuando tengo
12 que cuando tengo 25, que cuando tengo 50. Nuestro pensamiento de futuro va a cambiar de acuerdo a nuestra etapa de vida. Nuestro modelo de pensamiento va a ser diferente. Entonces no podemos, a veces uno le dice a los hijos, yo no tengo hijos, pero le digo a mis sobrinos, yo a veces no sé en qué piensan. Entonces le digo, pero, o sea, ¿por qué no pensamos un poquito más allá? No, ellos tienen su modelo de pensamiento, sus preocupaciones son diferentes a las nuestras. Cuando nosotros estamos pensando en cómo terminar nuestra vida, nuestra vejez, de uno a los 40 comienza a proyectarse, bueno, la pensión, sí, no, ¿qué va a pasar más adelante? Los chicos están pensando a duras penas en llegar a los 20 o en terminar su colegio o empezar una universidad o cómo acomodarse a nivel laboral. Entonces, en cada punto de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, nuestro pensamiento va a ser diferente. Y nuestra madurez es la que implica ese modelo de pensamiento. A veces tenemos personas de 40, 50 años con el modelo de pensamiento de chicos de 15. Totalmente sucede. Entonces no podemos tampoco especular que de acuerdo a la edad, porque es la etapa de vida que tú estés viviendo, el entorno de vida que estés viviendo. A veces a los 18 ya tenemos chicos con hijos, con un hogar formado y relativamente pensando seriamente, y tenemos personas de 45 que todavía no han sentado cabeza a pensar en un futuro. Esto depende también del entorno en que nosotros nos hayamos desarrollado, de la forma en cómo nosotros nos hayamos criado y las cosas importantes que tienen trascendencia para nosotros. Entonces, hoy es algo muy importante. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi momento concreto? En mi vida hoy en día, en este momento, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Me siento en un punto de vida en donde estoy proyectándome a futuro, en donde tengo la facilidad económica de pensar en mi futuro, o estoy en aprietos y difícilmente estoy viendo cómo llego a final de mes y eso me nubla ver el futuro. Estoy proyectando el futuro con lo que tengo en este momento en mi bolsillo. ¿Cómo estás? ¿En qué momento concreto de tu vida estás para poder hacer esto que decía el concepto de futuro, que es proyectarla, calcularla, especular, hacer de tu futuro? ¿Y qué tanto tiempo le estamos dedicando a eso? A poder pensar que existe un futuro y a comenzar a dibujarlo. Porque esto es un proceso en donde nosotros, el pensar en futuro, que no se nos quede solo en el pensamiento, sino que comencemos a ponerlo en un papel. Y eso es parte de la invitación de en qué punto estás hoy, cuál es tu punto de partida. Y de acuerdo a ese punto de partida, comenzar a hacer unas preguntas. ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo es tu futuro? El horizonte de tiempo, cuando te pones los binoculares, el horizonte de tiempo va a depender en el punto en donde estés. Aquí en la sala tenemos jubilados de 60 y tantos, tenemos chicos que apenas están arrancando emprendimientos de 24, 25 años, tenemos empresarios que tienen entre los 30 y los 40 años, tenemos personas ya que están en su edad de descanso, que ya, digamos que su vida laboral productiva ya ha decantado. Depende del punto en donde tú estés. A partir de ahí, ¿qué piensas de futuro? No, es que yo ya tengo 70 años, yo solo voy a pensar en futuro. No tenemos la vida comprada, no sabemos qué tanto, qué tan poquito nos quede. Entonces, pensar en el futuro nos genera una sensación de necesidad de vivir. Entonces, ¿qué deseas de tu futuro? Independiente de la edad que tengas. ¿Qué es lo que deseas de tu futuro? ¿Qué estás viendo con tus binoculares? ¿Cómo te ves? Difícil a veces nos cuesta a nosotros 25, 30, 40, 50 años, ¿cómo nos vemos a los 75? ¿Será que yo tendré bastoncito, que ya tendré el pelo blanco o me quedaré sin cabello? ¿Estaré encorvadito o estaré bien?
¿Cómo te ves? ¿O te ves súper activo? ¿Te ves que sigues haciendo ejercicio, que te alimentas bien para que de esa misma forma tu cuerpo reaccione? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves ese hombre de 70, de 75 años? ¿O cómo ves si estás a los 25, cómo te ves a tus 40? ¿Hasta qué edad quieres llegar? Es bien importante que nosotros nos hagamos estas preguntas porque muchas veces pensamos en futuro y decimos, no, pues el otro año. Y sí, en efecto, la planeación antes, a nivel empresarial, hacíamos planeaciones a 5 o 20 años. Y es chévere, pero el mundo está tan cambiante que tenemos que tener esa flexibilidad de vernos adelante, porque para eso estamos trabajando hoy, pero también vernos cerquita, tener esas dos visiones es muy importante. Y saber qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que tú visualizas. ¿Qué estás viendo? ¿Y qué debes hacer para poder lograrlo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y aquí va conectado un poquito con lo que hablábamos la temporada pasada. Y yo les decía, hay renuncias que a veces tenemos que hacer para poder avanzar. Cuando hablábamos del desapego y en el tema de productividad, habrá cosas a las que les tienes que decir que no. En estos días, trabajando con un socio, me decía, Giovanna, es que la estrategia es más de renuncias que de apuestas. Yo, espere, un momentico, eso es de Alejandro Salas. Escribe un libro buenísimo que me lo quiero leer, que se llama La Estrategia Emergente. Y es una frase que uno lo deja como que, espere, ¿cómo así? La estrategia es más de renuncias que de apuestas. Entonces, cuando yo veo mi proyección a futuro, no solamente tengo que mirar las cosas que tengo que hacer, sino también las cosas que tengo que ir soltando y dejando en el camino para poder lograr ese futuro. Y ahí hay un aspecto fundamental y es esta frase de Albert Einstein que me encanta, realmente me gusta mucho. Y dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad del hombre. Nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? El levantarme a las 5 de la mañana, el que ustedes estén aquí conectados. Eso demuestra voluntad. Cuando nosotros pensamos en futuro, nosotros nos estamos moviéndonos a hacer las cosas. Pensar en el futuro y no movernos es igual a quedarnos en el mismo punto. Puedo estar echando globitos, pero si no me estoy moviendo, no estoy desarrollando nada. Entonces, pensando en el futuro, conectado con realmente hacer, tener una acción que vaya enfocada a salir del punto en el que estoy y moverme a un punto nuevo. Este aspecto de la voluntad, miren que es una de las cosas más importantes. Yo a veces hago las planeaciones estratégicas con las empresas y queda tan bonita hecha en el papel, pero les falta voluntad. Entonces queda todo en el papel y uno va a los 3 meses que hago el proceso de ir a hacer el acompañamiento. Bueno, ¿cómo van? ¿La tenemos que ajustar? ¿Qué hacemos? No, yo llego y nada, no han hecho nada, no han avanzado. Que el estudio de mercado, nada. Que la encuesta con los clientes, nada. Y nos pasa así también a nivel personal. Arrancamos el primer día del año, el 1 de enero, la uvita del 31, este año sí voy a bajar de peso, ¿no? Y ¡chan! La uvita del 31. Y voy a escribirme al gimnasio, vamos, hacemos la tarea, decimos, bueno, todos los martes, los jueves y los sábados voy a ir al gimnasio y voy y pago el año. Entonces planeo, hago mi planeación, consigo los recursos para hacerlo, voy y pago, pero ¿qué me falta? Voluntad. Entonces ahí está más chévere hacer otra cosa, de que sí, mejor no voy. Y comenzamos a perder el avance que hicimos en pensar en nuestro futuro y que queríamos bajar 5 kilos porque quiero estar más saludable y se nos va. Entonces es tanto planearlo, pensar en el futuro como tener la voluntad para ejecutarlo, son dos cosas que se conectan. Una no sobrevive sin la otra, porque si no nos quedamos echando globos como soñadores y no nos convertimos en hacedores.
Entonces, esta fuerza que tiene el ser humano de hacer las cosas, de levantarse, y les agradezco a los que se levantan 7 de la mañana muy juiciosos, a hacer la tarea, a estar aquí conmigo, a recibir información de primera mano, porque realmente es esa muestra de voluntad de hacer las cosas, de poner el paso adelante. Entonces, ¿qué viene con esa voluntad? Viene hacia adelante pensar cómo creo mi futuro, cómo hago para crearlo. Y aquí hay 4 puntos que les decía más o menos en la invitación. Y el primero es, ¿cuáles son tus sueños? Toda planeación, todo futuro empieza de lo que tú proyectas, de lo que tú sueñas, de eso que pone el Señor en tu cabeza, de cómo quieres proyectarte. Yo les he contado un poco acerca de mis sueños, tener una escuela de formación. Yo imagino un edificio de 3 pisos en donde hagamos mentoría, en donde hagamos coaching empresarial, pero también tengamos la formación de líderes. Y es un sueño hermoso que tengo en mi cabeza y estoy trabajando día a día por ello. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú proyectas hacer con tu vida? ¿Qué es eso que tienes? No importa la edad que tengas. Si tienes 25, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Te quieres casar, tener un hogar? ¿Qué quieres hacer en tu futuro? ¿Cómo te ves adelante? ¿Cuál es ese sueño que tienes? En Amway nos decían, vaya ya y visualice su sueño y vaya y tóquelo. Entonces, me acuerdo mucho que había un concesionario en donde vendían la camioneta como la que les puse en la imagen, que era la Cherokee. Entonces, yo me fui con uno de mis socios y nos fuimos hasta allá al concesionario y entramos al concesionario y sí, no, y nos vamos a comprar la camioneta y no sé qué, no les digo eso, no lo hagan, eso es decir mentiras. Pero bueno, en ese momento lo hicimos y yo fui hasta allá y me subí en la camioneta y me dieron una vueltita y yo dije, uff, esto es lo que yo quiero. Y en efecto, años después, estuve en mi camioneta y demás, los sueños se cumplen, la visualización es un poder maravilloso que nos da a nosotros ese motivante cuando tú sabes por qué estás trabajando. Pero los sueños a veces son tan difusos y de tantas cosas, y a veces somos muy soñadores, pero no aterrizamos. Entonces, el punto 2 es ordenar tus pensamientos. ¿Cómo ordenas tus pensamientos? Y aquí hay un punto muy importante y es saber cuáles son tus prioridades. Hablábamos de eso en planeación, cuando hablamos de hacer el plan. Saber cuáles son tus prioridades en la vida, saber cuál es realmente las personas que tienes alrededor, cómo te acompañan en ese sueño. Los que están casados, esa ayuda idónea que tenemos al lado, cómo nos proyectamos en crecimiento. Entonces, todo este proceso de ir avanzando hacia futuro, de proyectarnos hacia futuro, escoger esos sueños y ordenar nuestro pensamiento y decir, bueno, ¿cuántos de estos sueños yo voy a convertir, voy a aterrizar y los voy a convertir en una meta, en definir una meta? ¿Cuál va a ser, cuáles van a convertirse en meta? ¿Qué meta quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero ir? Y no solo convertirlos en una meta, sino también gestionarlos para que se conviertan en una realidad. Porque yo quiero que mis sueños se hagan realidad. ¿Cómo hacemos eso? Hay un punto bien fundamental en el punto de convertirlos en realidad, y es lo que hablábamos de la voluntad. Todo esto que les estoy hablando va a ser parte de todo lo que vamos a tocar en esta temporada. Estos procesos en donde vamos a definir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyectarnos al 2022? En pensar a futuro en 2022, en cómo vamos a abordar un año después de pues, todo lo que nos ha pasado con todos los aprendizajes que ya traemos. ¿Cómo nos vamos a proyectar en ese 2022? Entonces, para eso, yo quiero que tengan en cuenta algo muy importante y es estos binoculares que nos tenemos que poner. Hace algún tiempo yo les hablaba de cómo los enemigos y la loca de la casa comienza a decirte, no se puede, ¿tú cómo vas a lograr esto? Entonces, necesitamos tener esa voluntad activa, esa voluntad fuerte de decir, ok, voy a pensar en mi futuro,
voy a proyectarme más adelante y no solamente eso, sino que voy a organizar mis pensamientos para poder enfocarme en lo que realmente quiero lograr, quiero hacer, y voy a empezar a establecer mis prioridades y cómo voy a avanzar, cómo voy a ir creciendo cada día. Este es el compromiso de esta temporada. Es un compromiso también que yo hago con ustedes en acompañarnos en este proceso de primero identificar cuáles son nuestras metas, y les voy a contar un poquito qué tenemos para esta temporada. En esta temporada vamos a identificar cuáles son nuestras metas. Vamos a dibujarlas los que están en el grupo de WhatsApp. Les envié unos puntos claves de cómo crear estas metas, de cómo hacer la tarea. Vamos a hablar también de cómo hacer un presupuesto, de cómo identificar. Todas nuestras metas necesitan un factor monetario y un factor de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para establecer ese presupuesto? ¿Cómo identifico yo cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son estas cosas a las que me tengo que comprometer? Y eso qué impacto tiene en mi bolsillo. En ese presupuesto vamos a tener un evento especial, que va a ser un evento presencial de proyección financiera 2022. Después vamos a hablar del ahorro. Vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar del ahorro. Después vamos a hablar de nuestra cultura de consumo, como muchas veces nuestros sueños, nuestras metas se ven frustrados por la cultura que tenemos de consumo. Y vamos a tener al final las inversiones. Para aquellos que les gusta este tema de invertir, las inversiones. Aquí vamos a tener otro invitado súper especial en el proceso. Y para cerrar este año, vamos a tener un evento súper especial presencial de proyección emocional. Entonces, fíjense que esta temporada viene con sorpresas, como les dije al principio. Vamos a tener nuestros Café para Crecer a las 7 de la mañana, pero también vamos a tener 2 eventos especiales de carácter presencial en la ciudad de Cali, que los vamos a hacer presencial. Proyección financiera el 24 de noviembre y vamos a hablar de proyección emocional el 15 de diciembre. Es bien importante que los que quieran inscribirse, voy a colocarles ya el link para que puedan hacer la tarea de inscribirse en estos eventos, que realmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro presupuesto, a establecer qué son estas variables que tenemos que tener en cuenta, cómo vamos a establecer. Por aquí les dejo el link de inscripción para los que quieran inscribirse. Ahí está la información de esos 2 eventos presenciales que vamos a tener. Ahí se los estoy dejando en el chat. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver justamente cómo proyectamos. Y desde los 2 puntos de vista, miren que esto conecta mucho con lo que venimos trabajando. Primero nosotros hablamos de cómo es nuestra parte emocional. ¿Se acuerdan que hablamos de emociones? Y para los que no estuvieron en esa charla, primero hablamos de emociones y después hablamos de productividad. Entonces vamos a cerrar esos temas mirando. La productividad se mide como con indicadores. Uno de los indicadores más importantes es yo tener esa proyección financiera de lo que yo quiero en el 2022. Y no solo la proyección financiera, sino también cómo me quiero sentir yo emocionalmente. ¿Y qué debo hacer en ambos casos para lograr los objetivos, para lograr esas metas que definimos? Entonces, están invitados no solamente a estos espacios que seguimos teniendo de manera virtual, sino también a estos espacios que tenemos presenciales. Y tengan en cuenta, por favor, solamente para las personas que están en Cali, importante, los espacios presenciales son en la ciudad de Cali y vamos a estar, pues por el grupo vamos a estar viendo cómo vamos a coordinar todo este evento. En el link que les acabo de dejar en el chat, ahí está la información para que se vayan inscribiendo.
El cupo es limitado. Acuérdense que estamos todavía en pandemia, así ya no querramos saber mucho de pandemia, pero estamos todavía, así que tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que puedan asistir, que puedan estar dentro del lugar. Tiene un cupo limitado, así que entre más rápido se inscriban, muchísimo mejor, para que nosotros pues ya tengamos la cantidad de personas. La idea es poderles ofrecer un espacio en donde aterricemos conocimientos, despejemos dudas de lo que tengan, y para las personas que me acompañan en el grupo y aquí en un café para crecer presencial, vamos a tener un bono adicional, un bono especial, que en la medida en que se vayan inscribiendo les voy a ir notificando cuál será ese bono. Entonces, este es el proceso, es esta temporada que viene cargada con los binoculares bien puestos para la proyección hacia el 2021.